Yo creo que además hay otra cosa que es complementaria de lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que concretamente cuando hay una situación tiránica en la sociedad, en el plano político, la gestación, la germinación y la trayectoria de las personas, de conjuntos de ciudadanos, para entrar y actuar en política son completamente distintas de cuando hay una sociedad políticamente normalizada, llamémoslo así, ¿no? Y que en el concreto caso de la realidad del Estado español había fundamentalmente, como es lógico, segmentos de lo que eran los sectores más conscientes de la propia sociedad y también con más capacidad de acceder por sí mismos a la libertad, ¿no? Al ejercicio de la libertad en condiciones adversas. Por una parte, intelectuales y por otra parte, trabajadores. Es decir, y de ahí precisamente que lo que surgiese fuese mucho más y más rápidamente y antes en organizaciones de intencionalidad política clarísima, pero obreras o trabajadoras, sindicales, clandestinas, que en la propia reorganización del aparato de los partidos clandestinos. Yo soy miembro en aquel momento, uno de los fundadores, por así decirlo, de un partido pequeño en la clandestinidad, un partido en Galicia, Partido Socialista Galego, en 1963. Bueno, la realidad política en aquel momento organizada durante todo el decenio 60 era muy escasa, tanto en partidos de ámbito estatal, incluido el propio PSOE, como en partidos surgidos en el propio país, como la Unión do Pobo Galego o el Partido Socialista Galego. Y en cambio, es decir, prácticamente no había más que, como algo organizado, un PC, ¿no? El partido. Cuando en las reuniones en la clandestinidad se hablaba del partido y alguien preguntaba cuál partido era, inmediatamente se pensaba era sospechoso, es un infiltrado, porque no se enteraba, ¿no? Y en cambio, en el plano sindical, pues ya estaban organizándose los sindicatos. Yo creo que eso es algo que es muy propio de una situación como aquella, cuando hay una falta, cuando está una sociedad ocupada, ahogada, tiranizada políticamente. ¿Es estímulo una situación así para que se desarrolle una vocación política o hay más estímulo en una situación democrática? Hay un estímulo moral. Hay un estímulo que quizá en una situación democrática quede más diluido. Sí. Y yo creo que cuando tú has señalado, y dirigiéndote a Gabriel, hombre, que ellos pensaban, no creo que pensaran ser subsecretarios. Tengo la sensación, eran unos jóvenes, tengo una sensación de que pensaban, con sus ideas, que lo primero que se tenía que uno era de desprender de la dictadura. Y ahí hay un primer empujón moral que llevaba, pues eso, a la cárcel, a que te metieran un expediente o a cosas peores aún, ¿no? Sí, pero Joaquín, no era tan a largo plazo ese cálculo, suponiendo que hubiera cálculo, porque todos nosotros, tú lo recordarás, tú también, Pablo, pensábamos que Franco iba a caer en la Nochebuena siguiente. Y el año que viene en Madrid, ¿no? Así que, en realidad, esos cálculos, si los había, podían ser a muy corto plazo, ¿no? Pasaron 20 años. Pero esa gente, porque las organizaciones políticas que estaban en el asunto sabían perfectamente que eso no iba a ser así. A buena hora el Partido Comunista se preía o pensaba. ¿Recordáis el contubernio de Múnich? Año 62. Año 62, bueno, pues fue la primera vez en que aparecía en lo que eran sectores precisamente de profesionales, ciertos sectores pequeños burgueses o intelectuales, etcétera, universitarios, de cuadros que efectivamente se podía dar una caída del régimen político, pero las organizaciones políticas que realmente estaban en el asunto ni siquiera en ese momento se creyeron que eso iba a ocurrir, que podía haber un paso adelante. Pero sí que hay una cosa que es cierta. Cualquier sistema dentro del propio sistema y de las gentes que coinciden con su forma de pensamiento, sí tiene, y por eso yo entiendo el libro de Gabriel, sí tiende a su perpetuación. Y efectivamente trata de gestar en el seno de las fuerzas que lo componen personas que tengan pasión por la política y que al mismo tiempo tengan conocimiento, capacidad y técnica. Y entonces, claro, ese político, al que muchas veces le miramos con desprecio, y que es una persona que se ha ido formando, que se ha ido formando para algo tan elemental como se llama la regiduría de la cosa pública. Hombre, lo puede hacer en forma tiránica, como decía Jesús Manuel, o lo puede hacer en forma participativa y democrática, pero tiene ese estímulo. Efectivamente, por las razones que nosotros hemos vivido, hacia esa clase de comportamientos hemos tenido a veces un cierto desprecio, que incluso yace un poquitín en esta conversación, pero que no hay que tenerlo, porque es la diferencia que hay de situaciones de clandestinidad a situaciones de normalidad. A mí me parece absolutamente legítimo que en situaciones de normalidad hoy, en que no se lucha tanto contra algo, o de una forma tan clara, sino por algo, estén procurando
las diferentes fuerzas en presencia tratando de preparar gente que esté en condiciones de asumir responsabilidades, de merecer la confianza de los ciudadanos, de acertar en sus decisiones, de hacer prosperar su país. Y en ese sentido sí podríamos hablar ya de políticos, que no me gustaría colocarles el papel de profesionales, porque a veces también es despectivo, pero que efectivamente se necesitan. Se necesitan. Y para ello yo sí, en el libro que me he leído con enorme atención, pido perdón a Gabriel porque no lo conocía antes, quizá porque no era un autor de mi devoción, pero a base de tu influencia como buen embajador, pues me ha venido a las manos y me he solazado. Leyéndolo, pues veo que hay una enorme parte de sentido común en cuanto a que se venga desde una situación de confrontación o oposición o se esté dentro del propio sistema aquel que no está conforme con que las cosas se queden arterioscleróticas y las quiere ir haciendo evolucionando y haciendo evolucionar al ritmo que suponga mayor progreso, tenga la obligación y la responsabilidad de prepararse. Es más, a mí me gustaría, para mis hijos y para mis nietos, que esta cosa del quehacer político cada día fuera más consciente, más responsable y no fuera el refugio de advenedizos, de carreristas y de chusma, sino que hubiera gente seria. Pablo, qué bien hablas. Vuelve al hemiciclo, por favor. No, yo al hemiciclo no tengo que leer porque he pasado ya demasiados años allí. Y abundantes, además, ¿no? Porque el problema es levantar una muralla, no sé si de Ávila o de China, entre los políticos y el resto. Yo creo que política no se hace solo desde las instituciones, se debe hacer en el trabajo diario, en las reuniones, en las opiniones, en la votación. Me parece que en reclamar la grandeza de la política, en tanto que es un elemento de convivencia sustancial, y romper todas las barreras que haya entre eso que llaman la clase política, menuda frase, ¿no?, y la gente normal. La casta. Pues todo lo que rompa esas diferencias es bueno. Yo creo que, de todas maneras, lo que decía Pablo, en tu propia primera intervención, me parece, hablabas de que tú no estabas en la política, tú estabas en la lucha. Es decir, el elemento, el componente de combate político, compromiso ideológico, sí que está claro que se da mucho más como factor causal del compromiso político en una situación política ahogada, en una situación política antidemocrática o no democrática, que una situación política normalizada, por lo menos institucionalmente normalizada, porque sociopolíticamente normalizada hasta no se dio en ningún lado ni se va a dar en bastante tiempo, ¿no? Y el problema para mí, en buena medida, estriba en que la participación ciudadana en la política, que es la que nutre realmente de vitalidad, incluso, por supuesto, a un régimen político democrático, representativo, bueno, pues que la participación ciudadana en la política existan estímulos para que se dé. Y para que se dé en la medida suficiente, primero, para que la política no sea considerada como un asunto de una casta, y no haya esa disociación que puede llegar a la esquizofrenia, ¿no? Y en segundo lugar, para que además el proceso de forja y de formación de cuadros políticos sea un proceso que sea muy abierto en su base y en su origen, y por lo tanto que dé muchas más posibilidades de que la casta política, en el caso de existir, se regenere de una manera mucho más vivaz y mucho más adecuada, ¿no? Y eso sí que me parece que es algo que constituye un factor que, en cambio, en el proceso político de un régimen normalizado, por ejemplo, mi experiencia en los 20 años transcurridos en que se normaliza una situación institucionalmente democrática en todo el Estado español, en cambio hay una desmovilización paulatina, creciente, de la ciudadanía o de la relación entre la política y la instancia política y la ciudadanía, que también origina un riesgo de decrepitud del propio sistema político y de la propia clase, entre aspas, política. Y a mí me parece que eso sí que es algo fundamental. Me parece que tú querías decir algo, Gabriel, subrayando lo que está antes de diciendo la aquí, publicidad. sí, que efectivamente hay una afán de formación de políticos, pero que no creo que no es de los sistemas, que es del propio pueblo. Es decir, instintivamente el pueblo necesita tener unos hombres que se encarguen de los asuntos generales, vamos a decir, los asuntos comunes. Eso más bien que lo necesita son los segmentos de intereses. Bueno, intereses que necesitan reales, representantes. Perdona, que te interrumpa, es que lo que está diciendo José Manuel tiene mucha razón, porque es que luego resulta que los sistemas, yo me he referido a los sistemas porque hay una permanente tentación de ir trasladando por toda clase de medios de comunicación y de información al ciudadano que eso de la política lleva
es inherente a un intento de ambición o de dominio, de modo tal que el ciudadano diga, dejemos a los políticos. Por lo tanto, ahí hay una contradicción. Es el sistema el que quiere, para la perpetuación, generar sus cuadros, pero no se abre hasta el extremo de que la participación política le pueda hacer la competencia. Tiene un sentido de numerus clausus siempre. Y es más, cuando se producen las grandes rupturas, es la aparición de quienes rompen los numerus clausus para decir, esto también a nosotros nos afecta y queremos tomar y asumir esa responsabilidad. Por eso Pablo quiere Pero yo no creo que contribuir a que no sean números clausus. Esto es como el deporte. Esto es como el deporte, es una actividad abierta y muy sana para todo el mundo y que conviene que participe todo el mundo y todo el mundo haga deporte, pero al final el deportista de élite acaba siendo el profesional. Sí, pero la política institucional de sana tiene poca, ¿eh? De salubridad tiene poca. Y la estabilidad de la mal llamada clase política, la estabilidad suele ser un beneficio para el pueblo. Es decir, que cuando hay vamos a usar el término clase política, conservador, totalmente inestable, así, lógico. Yo no claro, lo soy, no van quiero mal las decir. cosas generalmente en el país, ¿no? Hay una crisis. Es decir, normalmente nosotros, por ejemplo, en estos años, en estos últimos 25 años de sistema... Si no sigas, Javier, por eso os gusta la monarquía, porque es muy estable. Por eso a los demás, sin embargo, nos gusta... que hemos estado mucho tiempo. Por eso a los demás nos gusta que haya capacidad de elección y solo por 2 mandatos. Bueno, Pablo Castellanos ha planteado la cuestión con la que yo quería iniciar la segunda parte del programa. Salgamos momentáneamente del hemiciclo para que proyecten en él la publicidad. Después volvemos.